guíe, tu palabra nos ayude, tu Espíritu Santo, precioso Dios, santo y poderoso, venga abriendo nuestro entendimiento para que podamos entender, discernir, comprender con claridad, Padre, lo que tú quieres enseñarnos esta noche. Te damos muchas gracias, Señor, por fortalecernos, Padre, para poner tu palabra por obra, precioso Dios, santo y poderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reprendemos el cansancio, la soñolencia, reprendemos cualquier cosa que pudiera estorbar, Padre, que tengamos la concentración que necesitamos para seguir tu palabra. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos todo y así lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Y para entrar en el tema vamos a ir a Salmo 56 y vamos a leer el versículo 6. Y dice la palabra del Señor: se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan mi alma, ¿verdad? Como estaba el dibujo, está el que está acechando allá a lo lejos, se me alcanza a ver la figurita del que está acechando, ¿verdad? Y así el enemigo está acechando a nosotros. Nosotros no lo miramos, nosotros no nos damos cuenta, pero él está ahí acechándonos. Muchos piensan que lo real es lo que percibimos a través de los sentidos físicos. Dios tiene su reino en los cielos y el enemigo que nos acecha también lo tiene. Detrás del hombre visible está el invisible. Dios nos da espíritu de sabiduría y de revelación. Dios determina un juicio contra la rebelión. El reino de Satanás resiste al reino de Dios y a la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo tiene que luchar unida a Cristo para vencer, no hay otra manera. Salmo 55:3 nos dice: a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Bien claro, ¿verdad? ¿Por qué es que estamos siendo perseguidos? Bueno, porque el enemigo usa a aquellos que no están comprometidos con el Señor, aquellos que se han dejado usar para venir en contra, ¿verdad?, de nosotros, y cualquier cosa pueden hacer para darnos un mal día. Punto número 1, tenemos mucha gente piensa que lo real es lo que percibimos a través de nuestros sentidos físicos. En 1 Corintios 2:9 nos dice la palabra del Señor: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni ha oído, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Él tiene cosas maravillosas para nosotros, pero a nosotros a veces no lo sabemos, no lo entendemos, y por eso el enemigo sigue haciendo de las suyas, porque no hemos entendido todo lo que Dios tiene para nosotros. Muchos filósofos están de acuerdo en que los que se ve no es lo verdadero ni eterno. Puede ser engañoso, temporal o pasajero. No se puede confiar en los sentidos físicos. Lo verdadero y eterno, según ellos, como también la Biblia, es lo espiritual, lo que solo se percibe y se discierne con el espíritu. Eso es lo verdadero y eterno, ¿verdad? Pero lo curioso es que aún muchos científicos han llegado a esa conclusión, han llegado a ese entendimiento, que lo que miramos, ¿por qué? Porque lo que miramos es pasajero, ahorita es, mañana no es, ¿verdad? Miramos que un bebé nace ahorita y volteamos para otro lado y cuando nos acordamos ya está mayor. Yo el otro día vino mi hijo a verme y ya este muchacho ya de repente se me pasa semanas que no lo veo, y vino y él lo estaba mirando y le dije: mi hijo ya está lleno de canas. Y entonces, ¿por qué? Porque el tiempo pasa tan rápido, ¿verdad? Y yo pues lo miré bebito, chiquito, nació de mí y yo lo cargué y todo, y ahora mirarlo con canas es increíble. ¿Dónde se fue el tiempo, verdad? Pero es por eso, porque lo que miramos no es eterno. Una flor bien linda que sale y la miramos ahí y a los 2, 3 días ya no hay nada. Porque no es eterno, es pasajero, es lo que miramos. Lo que es eterno, pues bueno, es a lo que ellos llegaron a la conclusión, ¿verdad? Que es lo que no miramos. Porque ahí está la cosa. En 1 Corintios 2:14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y una persona que no puede entender lo espiritual, ¿qué dice? Estos están locos.
están bien locos. ¿Cómo va a poder ser eso? No es cierto, ¿verdad? Pero cuando uno ya entiende las cosas que del Señor, ¿verdad? Ahí ya nosotros ya no nos vamos tanto por lo que vemos, sino más bien lo que dice el Señor. Eso nosotros vamos buscando, ¿verdad? En 2 Corintios 4:18 nos dice la palabra del Señor: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, ¿verdad? Esas son las que debemos de buscar. Y a veces nosotros nos buscamos las cosas temporales, que es el trabajo, que la comida, las cosas temporales, lo que va a pasar, pero no buscamos las eternas, ¿verdad? No buscamos qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios anhela de mí. Eso es lo eterno. El otro día estaba viendo alguien que era muy rico y yo les decía, pero con todo y esas riquezas que tiene, no se va a llevar nada. No, nada va a sacar de este mundo. Aún cuando le pusieran el ataúd de oro, no va a salir de ahí. Ahí se va a quedar donde lo pongan en la tierra. No va a salir. El alma se va a ir a donde tiene que ir, el espíritu se va a ir, pero el cuerpo y todo lo que le pongan ahí se quedó. No va a salir de ahí porque no es eterno, ¿verdad? Pues es eterno en la eternidad de lo que Dios nos ha mandado dar, pero en sí lo que Él pueda sacar, no, solo nos llevamos aquello en lo que le hemos servido al Señor. Porque dice la palabra que vamos a estar delante de Él y ahí van a sacar el libro de las obras y van a estar viendo las obras que hemos hecho y por qué las hemos hecho. Eso es la cosa, lo que va a contar, ¿verdad? ¿Por qué las hicimos? ¿Cuál fue la motivación que nos llevó a hacer aquello? Porque a veces podemos hacer una obra muy bonita y creemos que hicimos muy bien, pero la motivación, si era mezquina, se va a quemar. Y entonces nos vamos a quedar sin nada. Punto número 2, Dios tiene su reino en los cielos. 2 Corintios 12:2 nos dice la palabra del Señor: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y en el versículo 4 nos dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Mire, ahí el apóstol Pablo, él estaba relatando que cuando él fue arrebatado, él no sabía si había sido con todo el cuerpo, había sido solo el espíritu, pero él había ido al tercer cielo y ahí había visto, había oído las cosas tan maravillosas que Dios le enseñó, que le dijo, pero esas palabras no las podía ni siquiera repetir porque eran tan hermosas, tan secretas, ¿verdad? Que él no podía hablar de ellas. Entonces el apóstol Pablo nos está asegurando ahí que el trono de Dios está en el tercer cielo. Cuando Jesús vino a la tierra, dijo que el reino de Dios se había acercado a nosotros, ¿verdad? Porque cuando Él viene del reino de Dios, Él es el reino de Dios y lo trae a nosotros. Mire qué bonito, ¿verdad? El Señor trae su reino a nosotros. Ni siquiera tenemos que ir a buscarlo, Él lo trae a nosotros. Cuando alguien recibe al Señor Jesucristo en su corazón, se viene recibiendo, ¿qué? El reino de Dios. Lo más que no lo entendemos y no lo sabemos. Por eso muchas veces nos conformamos con ¿qué? Con las migajitas, ¿verdad? Pero no estamos comiendo de la mesa del rey porque no lo hemos entendido. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuál es la condición para que podamos tener contacto con el reino de los cielos? Arrepentirnos, ¿verdad? Porque no podemos entrar al reino de los cielos cargando nuestra maleta ahí toda vieja y sucia y todo. No podemos entrar allá así. Punto número 3, el enemigo que nos acecha es Satanás y también tiene su propio reino. Colosenses 1:13 nos dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, Dios el Padre, sacando a aquellos que han recibido a Cristo, sacándolo del poder de las tinieblas, del reino de las tinieblas y trasladándolo al reino del Señor Jesucristo, que es de luz, ¿verdad? Entonces ahí nos dice claro que el enemigo tiene su propio reino donde tiene presas a las personas, aunque no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero él tiene ahí a las personas presas haciendo lo que él quiere, lo que él dice y todo como él quiere. El lucero o Satanás siendo un ser creado por Dios muy hermoso, era muy solicitado a causa de su hermosura, se convirtió en un vanidoso y luego llegó a ser orgulloso. Mire, ¿por qué? Nomás por ser bonito.
A veces pues no es tan bueno ser tan bonito, ¿verdad? Porque no nos conviertamos en vanidosos. Él por ser tan hermoso, pues Dios lo hizo de lo más bonito y lo tenía vestido con tantas piedras tan hermosos y todo. Entonces él se lo creyó y luego que las demás que le hayan dicho, ay, qué bonito estás y qué bonito estás, y luego lo invitaban para acá y lo invitaban para allá, nomás para que estuviera ahí luciéndose de bonito, y él se lo creyó y se envaneció. Y bueno, en Ezequiel 28:14 nos dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras del fuego te paseabas. Y en Isaías 14:12 nos dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Mire qué tremendo, él que se creía tanto, ¿verdad? Y fue despeñado hasta abajo. El versículo 13 nos dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mire, si no se creía, sí estaba medio destornillado, ¿verdad? Bien trastornado. ¿Cómo pensaba él siendo una criatura creada, ser igual que al Creador? O sea, se le fue la mente para otro lado. La diferencia entre vanidad y orgullo es que el orgullo es convencimiento absoluto. Es como que una persona esté segura completamente de que ella es aquello que ella dice que es. O sea, que ella es lo mejor de lo mejor, pero ella está convencida. Ella lo cree. Y entonces eso es el orgullo. Pero mire la diferencia de la vanidad. La vanidad, al contrario, es un deseo de despertar en los demás esa persuasión, o sea, ese convencimiento de que él es todo aquello. ¿Para qué? Para que los demás le empiecen a convencer a él. Para poco a poco irse convenciendo de lo que ya sabe que no es. Eso es vanidad. Yo me quedé asombrada cuando miré estas definiciones. Dije, qué bárbaro, no entendía yo eso así. Pero bueno, así, eso es para que nos aclare un poquito. La vanidad convertida en orgullo llevó a Satanás al abismo, a la ambición. Su ambición era elevarse poniendo su reino por encima de los cielos, del reino de Dios hasta el tercer cielo. Él quería elevarse allá, ¿verdad? Pero cuando Dios se dio cuenta, él lo destituyó, lo lanzó de allá. ¿Por qué? Porque estaba queriendo usurpar. Y no solo eso, estaba también contaminando a los demás. Entonces Dios lo lanza de allá y eso lo convierte en enemigo de Dios. Pero no se viene solo, se viene con la tercera parte de los ángeles a los que pudo engañar. A ellos se trajo. El reino del enemigo que nos acecha está bien organizado y es un lugar entre el primer cielo y el reino de Dios. Yo exactamente no sé en dónde está, pero lo que sí sé es que opera desde el segundo cielo para abajo, porque aquí opera de lo más lindo. A veces lo vemos tan claro en tantas cosas, operando al enemigo atrás de aquellas cosas. Y si uno no tiene los ojos abiertos espirituales, ni cuenta se da, aunque lo hace a la vista completa, no esconde nada. En Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros fuimos creados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Satanás ha seguido queriendo adueñarse de la creación de Dios para destruirla con su astucia. Satanás engañó a Eva, quien convenció a Adán para que desobedeciera a Dios. Así el mundo entero cayó bajo el maligno. Al ver el Padre su creación gobernada por el príncipe de este mundo, envió a su Hijo a morir en la cruz para que pagara con su sangre el pecado de la transgresión, dándole a la humanidad la posibilidad de restaurar su comunión con Él, recibiendo por fe en Cristo la vida eterna. Pero es únicamente si lo recibimos al Señor y si creemos verdaderamente es que vamos a tener esa vida eterna. En Romanos 5:19 nos dice, porque si como por la desobediencia de un hombre
los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Mire qué bonito. Y por eso nosotros estamos aquí, por la obediencia del Señor Jesucristo. No por otra cosa, sino porque Él hizo todo lo posible para que nosotros pudiéramos estar aquí. Estos dos reinos se oponen entre sí y se pone de manifiesto cuando echamos fuera demonios, ¿verdad? Ahí lo miramos bien clarito, porque el Señor Jesucristo dijo que una casa dividida no podía seguir, ¿verdad? Tiene que estar unida, y cuando estamos echando los demonios a una persona, ahí el enemigo se pone a tambalear. ¿Por qué? Porque ya no está seguro en ese lugar, porque ya entró el Señor Jesucristo. Y cuando entra el Señor Jesucristo a una vida, Él empieza a limpiar esa vida. Y ahí es donde se pone en evidencia lo que está pasando en la persona. En Juan 10:10 nos dice la palabra del Señor: el ladrón no vino sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, nos dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Bien claro para qué el enemigo viene y para qué viene el Señor. Él viene a restaurar todo lo que se dañó, todo lo que se perdió. Él trae restauración, trae sanidad, liberación y restauración. Punto número 4, detrás del hombre invisible está el invisible. Nosotros no vemos lo que está atrás de las personas. Nosotros no podemos verlo con claridad, ¿verdad? Pero si lo pudiéramos ver, nos diéramos cuenta con claridad. Hace mucho tiempo había alguien que yo le decía, a mi hermana le decía, mira, si pudiéramos sacudir a esa persona, le miráramos cuántos chamucos se le salen, porque estaba tan poseída la persona, no hablaba más de malas palabras, siempre estaba enojada, diciendo cosas y cosas y cosas, y ella se enojaba, y entonces yo le decía eso, si lo pudiéramos sacudir, miráramos cuántos chamucos se le empiezan a salir, porque nosotros pues no miramos realmente lo que está operando ahí, pero está operando algo. Hay alguien operando a través de aquella persona que lo lleva a hacer lo que está haciendo. En Efesios 6:11 nos dice la palabra del Señor: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y sabe qué me dice esto? Me dice que nosotros no podemos confiarnos. Nosotros tenemos que estar siempre listos, porque no sabemos a qué hora el enemigo va a poder venir a atacarnos, ¿verdad? Con una idea, con un pensamiento, con un dardo, y nosotros, si no estamos despreocupados, si no estamos listos, vamos a recibir aquel dardo y nos va a ir mal, nos va a mover el tapete, como decían, ¿verdad? Nos podemos hasta caer vamos muy bien, pero luego podemos caernos. ¿Por qué? Porque no estamos caminando conforme lo que Dios quiere, y Él quiere que estemos siempre listos, siempre en vigilia, ¿verdad? Siempre vigilando lo que está pasando. No es que nosotros vayamos a quedarnos tranquilos ahí. Los seres invisibles no se pueden discernir con los sentidos físicos, solo se pueden entender mediante las Escrituras, ¿verdad? Si nosotros nos podemos a platicarle a alguien que no conoce de la palabra. Yo, por ejemplo, cuando yo me convertí, y antes de que yo me convirtiera, a mí alguien me decía de algo del diablo y de todo eso, yo decía, eso no es cierto. Cada quien hace lo que quiere, como quiere, y es responsable de lo que hizo. Nada de eso es cierto. Y entonces yo empecé a leer todos aquellos libros que me hablaban de todas las cosas, cómo eran influenciadas por el poder de las tinieblas, y yo sentía que los ojos se me desorbitaban. O sea, este mundo no lo conocía. Y le voy a decir que había un libro que yo leí me parece que era Rebecca Brown. Ese libro, yo tuve que orar para poderlo leer, porque sentía que los ojillos me seguían. Y entonces yo tuve que orar y pedirle al Señor, Señor, si es tu voluntad que yo lea este libro, pon paz en mi corazón y que esos ojillos se desaparezcan. Y ya, entonces pude leerlo, pero yo miraba los ojillos por todos lados y yo no quería leerlo por esa razón, porque uno está abriendo los ojos a otra dimensión. Venimos a los pies del Señor, a los caminos del Señor, casi a ciegas, ¿verdad? Por misericordia caemos ahí, y entonces empezamos a ver lo que hay ahí verdaderamente. En Hebreos 12:1 nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire otra vez, tenemos que despojarnos del pecado, ¿verdad? De aquellas cositas que parecen chiquititas. Porque dice la palabra de Dios que son las zorras pequeñas las que echan a perder la viña. Porque de las zorras grandes pues ya las sacamos, ¿verdad? Pero ¿qué de las chiquititas? Esas chiquitas que no hemos podido ver,
que están ahí, pero que están haciendo daño, que están ahí, están escondidas, pero están opacándonos. No dejan que podamos mostrar la imagen de Dios con claridad porque nos siguen opacando. Y de esa nos tenemos que cuidar. El hombre invisible mueve a la persona con cuerdas invisibles. Satanás usa todo lo que puede para controlar a la gente y ese es su trabajo de él, controlar a las personas para que hagan lo que él quiere. En 2 de Corintios 2:11 nos dice la palabra del Señor, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoréis sus manipulaciones, no ignoramos sus manipulaciones. Nosotros no tenemos que ignorar lo que está pasando, no como yo, que yo decía, no es cierto, no es cierto, no es cierto, y yo estaba ignorando que realmente el enemigo tiene poder para hacer cosas que nosotros mismos le dejamos, ¿verdad? Porque a veces nosotros abrimos puertas y ya Dios no puede intervenir ahí porque nosotros dimos el permiso para hacerlo. Punto número 5, Dios nos da espíritu de sabiduría y revelación. ¿Por qué necesitamos la sabiduría y necesitamos la revelación? Bueno, la sabiduría para poder entender lo que Él quiere y también la revelación para poder aplicar lo que Él nos está revelando, porque muchas veces nosotros recibimos el mensaje, pero no sabemos cómo llevarlo a cabo, qué saber. Entonces necesitamos esa sabiduría, necesitamos esa revelación. A veces creemos que sabemos algo, pero no sabemos si a la larga, cuando ya pasa el tiempo, era así y yo me fui por el otro lado. ¿Por qué? Porque necesitamos esa revelación, ¿verdad? Deuteronomios 1:42 nos dice la palabra del Señor, y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Mire, cuando hay sabiduría, cuando hay discernimiento, vamos en el mismo camino que va Dios. Porque vamos oyendo la voz, vamos viendo las señales que Él tiene y vamos discerniendo lo que Él desea de nosotros, de aquella situación. A veces nosotros algo nos parece que está todo muy claro, pero el Señor dice, todavía no te metas. Y a veces nosotros miramos que no es por ahí, el Señor, vete por ahí, y nos va empujando, ¿verdad? Y así empujones nos hace pasar aquello. Yo le digo, yo sentí, ahora que nos movimos de una casa a la otra, yo sentí que el Señor me llevó empujones. Por ahí. Y yo, no señor, mira que a esto tiene de comodidad y aquello. Y yo sentía que Él me seguía empujando. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos entender lo que Él, por dónde Él nos quiere llevar. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él desea? ¿Dónde está Él? Porque mire lo que dice, que no van a perder la batalla. ¿Por qué? Porque Él no está ahí. Nosotros necesitamos ganar. Y para ganar, ¿qué tenemos que estar seguros, verdad? De que Él está ahí. Es la única manera que vamos a poder ganar, sabiendo que el Señor nos da la victoria. Dios determinó un juicio contra la rebelión. Mire, esto es algo bien tremendo que nosotros a veces no lo entendemos, no miramos clarito esa palabra, la miramos como muy lejos allá los rebeldes, ¿verdad? Aquellos rebeldes. Pero ¿qué de nosotros cuando nosotros no hacemos caso de lo que Dios nos dice? Mire lo que dice aquí en 1 Samuel 15:23, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mire, nosotros no entendemos, o por lo menos yo no entendía, quizás ustedes sí, pero yo no entendía que cuando uno no hace lo que Dios ha establecido, estamos rechazando su palabra. Y cuando estamos rechazando su palabra, ¿qué nos hace hacer eso? Dice aquí que, que somos rebeldes. Eso es lo que nos está diciendo y quizás ahí no hemos entendido esa parte y porque no la hemos entendido, el enemigo sigue ganándonos la pelea. El orgullo de Satanás fue el primer pecado originado en los cielos causando la rebelión. Salmo 138:6 nos dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Mire, ¿para qué queremos que Dios nos mire de lejos? Nosotros queremos que la presencia de Él, comunión con Él, no queremos que nos mire de lejos, pero a veces se nos olvida, ¿verdad? Que tenemos que, dice la palabra, que tenemos que ser mansos y humildes de corazón. No a fuerzas, no, porque tengo que obedecer y digo, pero hay una renegando de corazón, de adentro, ¿verdad? Con buen modo, con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque del otro modo estamos yendo en rebeldía y eso no es algo
que a Dios le agrade. Punto número 7, el reino de Satanás resiste al reino de Dios y a la iglesia de Jesucristo. Mire lo que dice Daniel 10:12, dice, entonces le dijo Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mire el ángel diciéndole a Daniel, porque tú te pusiste a orar, porque tú te pusiste a ayunar. Daniel ayunó 21 días y eso era lo que está diciendo, desde el momento que te dispusiste a ayunar, yo ya venía. A mí ya me habían mandado. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado, yo digo, si Daniel se detiene de orar? Si Daniel se detiene de ayunar, dice, no, pues esto no está surgiendo nada, no está pasando nada, así que ahí lo dejo. ¿Para qué me voy a estar hambriando Dios? ¿Qué es como? ¿Para qué voy a seguir orando por esto? No trabaja, no sirve de nada. Pero mire lo que dice el 13, dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. 21 días entretenido peleando los que Daniel estaba orando, los que Daniel estaba ayunando. Y nosotros a veces se nos olvida eso y de repente queremos las cosas rapidito. Y no nos ponemos a pensar que Dios va preparando todo. Es un proceso. Dios va llevando el proceso. Como hace tiempo decía mi esposo en una predicación, decía, ¿para qué Dios te va a dar algo para lo que tú no estás preparado para que lo eches a perder? Y entonces es que todavía no estamos en ese nivel de poder recibir aquello. Y como no estamos en ese nivel, el Señor sigue en la preparación. Y aparte están las huestes espirituales peleando, ¿en dónde? En los lugares allá celestes, ¿verdad? ¿Para qué? Para no dejar pasar la respuesta que Dios nos trae. Entonces, ¿qué tenemos que seguir? Orando, intercediendo hasta que llegue. Y se cumpla lo que el Señor nos ha dicho, ¿verdad? Aquello que tenemos promesa o aquello que queremos, que le estamos pidiendo al Señor, que sabemos que está de acuerdo a su palabra, porque no vamos a pedir algo, ¿verdad?, que no esté de acuerdo a su palabra. Eso no sería brujería y eso no queremos. Una de las actividades del reino de las tinieblas y una de las maneras en que se manifiesta su poder es en la brujería o en la hechicería, que es lo mismo, ¿verdad? Muchos piensan que la brujería es algo del pasado. Yo era una de las que pensaba eso. Esto no es de ahora. La gente de ahora ya no hace eso. Y mire, poniéndome a platicar con jovencitas de abajo de 20 años, que iban a consultar los brujos, que iban a que les leyeran la mano, que iban a que les echaran las cartas. Y les decía yo, ¿y a ti qué te llevó allá? No, pues que quería saber. No, pues que mi amiga me llevó. No, pues por causa de que mi novio andaba con otra y quería saber si se iba a quedar allá o si iba a venir. ¿Se fija? Entonces, está pasando ahorita en estos tiempos y creemos que ya no ocurre. Creemos que ya no pasa. Mire, no voy a dar el comercial, pero por una calle aquí cerca, está un lugar y pasó el tiempo, ¿se acuerda del 2010 cuando los negocios cerraron, muchísimas partes cerraron? Ese lugar no cerró. Ha pasado tantas cosas y ese lugar sigue en el mismo lugar. Ahí sigue. ¿Por qué? Porque sigue habiendo para pagar ahí. Porque le aseguro que la renta de ese lugar no es barata. Pero ¿por qué sigue ahí? Porque tiene clientela, ¿verdad? Aún cuando ya han pasado como 20 años, ahí está. Porque tiene su clientela. Y sabrá Dios de cuándo estará ahí. Yo desde que me moví para estos lados fue cuando la empecé a ver y entonces, pero es ¿por qué? Porque tiene su clientela. Hay quien crea en eso, quien sigue todavía eso. ¿Y por qué van? Bueno, por diferentes cosas. Mire lo que le pasó al rey Saúl. Lo vemos en Primera de Samuel 28:5, dice, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. ¿Cuánta gente no va porque tiene miedo? Tiene miedo, le da miedo por algo. Y entonces va a recurrir a aquello porque le pasa lo que al rey Saúl. Mire aquí en el 26, dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urín, ni por profetas. Mire, yo me quedé pensando esto. ¿Por qué Dios no le contestó si lo estaba consultando? Y después de repente entendí, dije, bueno, todo es un proceso en Dios.
Quizás Dios estaba diciéndole, mira, te voy a tener ahí en suspenso un rato, a ver cómo vas a reaccionar. Ya Dios sabía cómo iba a reaccionar, pero quería que el mismo Saúl viera cómo se iba a comportar. Y mire qué fue lo que hizo en el 7 nos dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella, por medio de ella pregunte, y sus criados les respondieron, he aquí hay una mujer en el Erdón que tiene espíritu de adivinación. ¿Se fija? El rey, el que gobernaba todo, al que Dios le hablaba, porque dice la palabra que en un tiempo él había profetizado. Él tenía que ir a recurrir a una divina. ¿Y por qué tenía que ir a recurrir a una divina? Tenía miedo. Quería saber qué iba a pasar con el campamento filisteo, si le iban a ganar o él iba a poder ganar. Era el miedo que él tenía. Entonces, por eso lo llevó a ir a consultar. Y ese mismo temor lleva a muchas personas a ir a consultar. Miedo por diferentes cosas, ¿verdad? Pero el enemigo aprovecha lo que sea. La brujería se activa a través de las obras de la carne, no viene por otra manera, fíjese qué tremendo, sino a través de las obras de la carne nuestra. O sea, como nosotros actuamos, así la brujería viene a tomar posesión a través de la carne nuestra. Dice en Gálatas 5:19, dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Si se fija, en el 20, la segunda parte es hechicería, ¿verdad? Viene porque son obras de la carne, no son obras espirituales. Yo creía que eran obras espirituales y sale que no, son obras de la carne. La brujería se manifiesta en estos tres aspectos. Mire cómo se manifiesta la brujería. La brujería se manifiesta por manipulación, por intimidación y por dominar. Esas son las cosas en las que opera la brujería. Es la manera como se ve cuando alguien está usando manipulación, cuando alguien está intimidando. ¿Qué es lo que quiere hacer? Controlar. ¿Y qué es lo que está operando ahí? Brujería, aún cuando no esté con los fetiches picándoles con el alfiler, pero ese espíritu de brujería está operando en esa persona. Aún cuando esa persona no sepa nada de leer carta ni de nada de eso. Pero ya el espíritu de brujería está ahí operando en esa persona. ¿Por qué? Porque le ha dado lugar por su carne. Porque mire, desde el chiquito el niño ya empieza, ¿verdad? Quiere lo que él quiere. Y si no me lo das, lloro. Mire, hay niños que manipulan de una manera tan tremenda que usted los lleva a la tienda y si no les compra lo que quieren, lloran a gritos, pero a gritos, hasta que ¿qué hacen los papás? Van y le dan lo que quieren. ¿Y qué aprende el niño? Ajá, si yo hago mi escándalo, me van a dar lo que quiero. Entonces, su manera de manipular. Y crece el niño y usted cree que se le quitó. Más grande, ¿verdad? La manipulación es más grande. Y como él aprendió cuando era chiquito que manipulando agarra lo que quiere, entonces ya empieza a manipular a las muchachas y empieza todo lo que es pura manipulación. ¿Por qué? Porque así aprendió. Y eso le dio resultado. Y ese espíritu de manipulación está ahí. Y es un espíritu de brujería. Y quizás, mire, le voy a decir, tiene que haber una puerta por donde entró ese espíritu. Porque acuérdese lo que dice la palabra, ¿verdad? Que hay herencias de atrás. Ya sea el abuelo, los padres, los bisabuelos. Alguien que haya practicado brujería por allá, se abrió la puerta para que ese espíritu viniera y viniera en esa generación también, porque la puerta se abrió allá. Hace tiempo estábamos hablando con una persona y la persona esta estaba diciéndonos que estaba siendo afligida por cosas de la brujería y todo esto, y le digo, ¿y no hay puertas abiertas en su familia? Y luego dice, no, y estábamos, que no, y empezamos a platicar, y de repente, mi hermana, y ya, salió. Ahí salió. Y generalmente, mire, cuando nos encontramos con alguien así, empieza uno a platicar con la persona y ya que mi abuelita, que mi abuelito, que por allá, y ya, porque dice la palabra que la maldición no viene sin causa. Hay una causa, que no la sabemos, que no la entendemos, es otra cosa, pero por allá atrás está, y hay que buscarla, ¿verdad?, para eliminarla.
La meta de la brujería es controlar a las personas para que hagan lo que quieren. Esa es su meta de la persona que tiene ese espíritu de brujería. La brujería está muy ligada a la rebelión, pues es el mismo fruto de la rebelión del hombre en contra de Dios. Mire qué tremendo. La brujería es el fruto de la rebelión del hombre en contra de Dios. Y vamos a ver por qué. Porque es bien tremendo cuando nos ponemos a pensar en que cuántas veces no hemos sido rebeldes y qué era lo que estaba operando en nosotros. Y quizás todavía de repente ahí todavía, como yo antes me iba por un callejón, todo el tiempo me iba por el callejón y mi esposo me decía, por ese callejón no te vayas, por los callejones no te vayas, y como aquí en Rialto había muchos callejones, yo rápido salía por los callejones y yo mi rebeldía era irme por el callejón, ¿verdad? Para que ahí no me iba a controlar, según yo, no me iba a mandar, y yo decía, voy por el callejón. Y como no me estaba viendo, no me estaba oyendo, pero yo eso, ¿qué operaba en mí? ¿Qué era lo que estaba operando? Esa rebeldía, ¿verdad? Y entonces en mi rebeldía, pues no estaba dándole lugar a las cosas de Dios, sino le estaba dando lugar a las cosas del diablo. Y gracias a Dios todavía no conocía al Señor. Así que bueno, pero sí estaba ahí haciendo lo que no era agradable para Dios. La brujería es una religión satánica, sobrenatural, con diferentes aspectos y que no hace nada lícito. O sea, la brujería no emplea nada que sea lícito. Todo lo que hace es ilícito. Y lo hace, mire, de una manera tan clara que uno lo puede mirar claramente, pero si uno no tiene los ojos espirituales abiertos, no se da cuenta. Hay una manipulación. Delante de uno le pueden cambiar una cosa por la otra y uno se queda tranquilo ahí mirando nomás. Y se lo sacaron de las manos. ¿Por qué? Porque eso así operan ellos. La brujería dentro de la iglesia y en el hogar es el golpe más duro de Satanás al cristianismo, porque nosotros podemos pensar, no, en la iglesia no hay, en la casa no hay. ¿Y qué opera? Cuando el esposo quiere controlar a la esposa, cuando la esposa quiere manipular al esposo, ¿qué está operando? Cuando los niños manipulan a los padres, ¿qué está operando? ¿Verdad? Y en la iglesia también. Cuando todavía estamos manipulando, cuando todavía estamos tratando de controlar, cuando todavía estamos intimidando para que se comporte la gente como uno quiere, ¿qué es lo que está operando? Está operando ese espíritu del diablo, ¿verdad? De brujería. La prueba de que alguien está operando bajo la brujería es que la obra de Jesucristo en la cruz es encubierta, por tanto son privados de todos los beneficios que Jesús obtuvo en la cruz para ellos. Mire qué tremendo está esto. Cuando alguien está operando bajo este demonio, su mente, su espíritu, su discernimiento está vedado, está completamente oscuro, entonces esta persona no recibe todos los beneficios que Cristo compró para él. No puede. ¿Por qué? Porque no puede creer. Está tiene algo como un vidrio oscuro que no lo deja. Entonces esta persona, aunque pase la vida en la iglesia, pero sigue en la misma situación. Cambia un poquitito nada más, pero no puede rendirse totalmente a Dios. ¿Por qué? Porque está este demonio operando en la persona. Por eso no puede creer verdaderamente. Dicen que, pero nunca experimenta realmente. ¿Por qué? Porque está vedado, ¿verdad? Dice la palabra que está embutido ahí como en un bote adentro. En Gálatas 3:1 nos dice la palabra del Señor: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para que no obedezcáis a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Mire, aun cuando uno conoce la verdad, pero dice aquí que la desobedece. Le es fácil desobedecer la verdad, olvidarse de ella y hacer las cosas como si no conociera del Señor. Y decimos, ¿por qué es que está haciendo eso? No entendemos por qué está haciendo eso. Bueno, por eso, porque está operando ese espíritu de brujería en esta persona. Y la persona muchas veces no se da cuenta lo que le está pasando, pero ahí está. Y mientras no sea liberado, mientras no se libere de aquello, va a seguir en la misma situación. No va a poder avanzar y no va a recibir. Hay personas que están como inertes. Así las tiene ese espíritu del mal.
La obra de la brujería se expresa en la iglesia de dos formas. Número 1, la carnalidad. Esto es depender de la carne en vez de depender del Espíritu Santo. La carnalidad da el fruto de lo que llamamos, número 2, el legalismo. Es la otra manera en la que se muestra. Si alguien se aparta de la gracia y del poder del Espíritu Santo, el resultado es que empieza a emplear métodos humanos que se enredan en el legalismo para resolver cualquier problema en vez de buscar la presencia de Dios y esperar hasta que Él responda, como Saúl que fue y buscó y como no le respondió rápido, se fue al brujo. Nosotros necesitamos permanecer en la presencia del Señor hasta que Él responda. Y si no responde es porque eso no era para nosotros. O porque todavía no es el tiempo, todavía no estamos listos. Tenemos que confiar en que el que conoce todas las cosas es Dios. Pero no tenemos que buscar nuestras propias soluciones. Dios no me contestó, entonces yo voy. Le ayudo a Dios. Dios no necesita ayuda. El diablo quise ayudarle y mire dónde está. El cristianismo no es una serie de reglas. No son reglas. El cristianismo no son reglas. El cristianismo se basa en nuestra comunión con Dios, no en una serie de reglas. No tenemos como muchos tienen, ¿verdad? Una agenda y luego dicen, en estos días hacemos esto, este día hacemos esto otro, este día hacemos otro, como en el tiempo antiguo. En el tiempo antiguo, los hebreos tenían todo trazado, qué iban a hacer este día, esta luna nueva, hacían esto, esta luna nueva hacían esto, leen estos libros, leen estos otros libros, todo lo tenían trazado porque había religiosidad, había legalismo. Cuando viene el Señor Jesucristo, quiere quitar todo eso, porque el legalismo no nos lleva a la presencia de Dios. El legalismo no nos acerca a Dios, el legalismo nos aleja de Dios. Y el legalismo lo único que hace es abrirle la puerta al diablo para que él entre a hacer de lo que él quiere ahí. Porque si no está la presencia de Dios, no va a quedar vacío ahí, se va a sustituir con algo. ¿Y con qué se va a sustituir? Con la presencia del diablo. Y esa es la brujería en la iglesia. En Efesios 5:6 nos dice la palabra del Señor: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mire, no podemos caer en el engaño cuando ya sabemos la verdad. Tenemos que estar orando y pidiéndole al Señor, Señor, siempre muéstrame la verdad. Que no venga el enemigo a quererme engañar, a quererme desviar de lo que tú quieres que yo haga. Punto número 8, la iglesia de Jesucristo tiene la iglesia de Jesucristo tiene que luchar unida a Cristo para someter y vencer el reino del enemigo que nos acecha. Efesios 5:1 nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién tenemos que imitar? A Dios. Esa es la receta para librarnos de todo tentáculo, de toda influencia de brujería, de hechicería. Ser imitadores de Dios. Permanecer en unión. ¿Por qué? Imitadores de Dios, porque yo no puedo imitar a alguien que no conozco. Yo únicamente puedo imitar a alguien que conozco. Hace mucho tiempo oí a alguien que era un imitador y imitaba a diferentes personas y le dijeron que bien te salen las imitaciones. Y dijo, sí, porque yo me paso horas y horas y horas estudiando este personaje. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que pasar tiempo en la presencia de Dios para poder que nosotros podamos conocerlo a ese nivel, ¿verdad? De poder comportarnos como Él quiere. De poder ser reflejos de Él aquí en la tierra. La palabra dice que nosotros somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Entonces, ¿qué tenemos que reflejar? A Él tenemos que reflejarlo aquí en la tierra. Pero si yo no paso tiempo en su presencia, si yo no conozco la Biblia, que son sus leyes, todo lo que Él les dejó escrito, si yo no conozco todo esto, ¿cómo voy a hacerlo? No puedo. Por más que me esfuerzo, yo necesito conocerlo para poder yo ser una buena representante. Imagínese usted, ¿cómo iría el representante de Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos, a representarlo a cualquier otro país si no conociera las leyes de este país? Si no conociera cómo se maneja este país. No podría. De balde sería que fuera. ¿Por qué? Porque no puede hacerlo. Pero por eso tiene que conocer.
Tiene que conocerla, pasar tiempo estudiando las leyes, estudiando la cultura, estudiando todo para cuando llegue allá pueda dar una buena imagen de lo que hay aquí. En Efesios 5:1 nos dice la palabra del Señor, andando en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios de olor fragante. Mire, así tenemos que andar en amor. Como Cristo dice, se entregó a sí mismo por nosotros, nosotros también nos tenemos que entregar por el beneficio de los demás, pero a veces no nos gusta, ¿verdad? Es muy pesado eso. El versículo 10 nos dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Tenemos que comprobar. ¿Y cómo comprobamos lo que Dios le gusta si no conocemos su palabra? Si no lo conocemos a Él. No podemos comprobarlo, ¿verdad? Necesitamos conocerlo a Él, necesitamos conocer su palabra para poder comprobarla. El versículo 11 nos dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Y cómo vamos a saber cuáles son las obras de las tinieblas si no estudiamos la palabra del Señor? No podemos saberlo. Necesitamos conocer la palabra del Señor, porque cuando conocemos la palabra del Señor, viene alguien y le dice, pero es que la Biblia dice, no, así no dice la Biblia dice así y así y así. Entonces corregimos aquello que estaba, quizás la persona lo decía con buena intención, pero él ya no sabía cómo realmente está. Quizás había escuchado algo, y eso se le quedó para venir a querer dar su opinión o su punto de vista o pelear o lo que sea. Pero cuando nosotros sabemos la palabra, nosotros podemos con la palabra ir y corregir aquello. Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues le cortamos aquello que se está sembrando para que el enemigo no siga dañando a aquella persona, usando a aquella persona en contra de la verdad. Porque la palabra ya lo leímos antes, ¿verdad? Que no podemos ir en contra de la verdad. Y a veces uno va en contra de la verdad sin saberlo. Porque oímos que alguien dijo algo, entonces lo seguimos repitiendo como si estuviera realmente en la Biblia. Pero a veces no está. Entonces necesitamos conocerla para poder entender y para poder saber. Mucha gente piensa que lo real es lo que percibimos a través de los sentidos físicos. Dios tiene su reino en los cielos. El enemigo que nos acecha es Satanás y también tiene su propio reino. Detrás del hombre visible está el invisible. Dios nos da espíritu de sabiduría y revelación. Dios también determinó un juicio en contra de la rebeldía. El reino de Satanás resiste al reino de Dios y a la iglesia de Jesucristo. La iglesia tiene que luchar unida a Cristo para someter y vencer al reino del enemigo que nos acecha. No hay otra manera de poderlo someter, porque el Señor Jesucristo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Y cuando es nada, ¿verdad? No es porque, sí, aquello sí lo puedo hacer sin Cristo. No, sin Cristo no podemos hacer nada. En Jeremías 1:19 nos dice la palabra del Señor, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Mire qué hermoso. Aún sabemos, ¿verdad?, que se pueden levantar guerras, que el enemigo se puede levantar en contra de nosotros, pero ¿qué dice el Señor? No te vencerán, porque yo estoy contigo. Entonces nosotros necesitamos confiar plena y completamente en eso, en que el Señor está con nosotros. Él es el que nos guarda, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos guía, y de lo único que nosotros tenemos que asegurarnos es de no desobedecer la verdad. De mantenernos en la verdad. Nosotros tenemos que asegurarnos de eso. Aun cuando a veces no nos agrade, aun cuando a veces de repente vienen y nos dicen algo y uno se siente ahí. ¿Y cuál es la verdad aquí? Buscar la verdad. Y ir en favor de la verdad. ¿Para qué? Para no ponernos en esa situación de los Gálatas, ¿verdad? De que les dijo, ¿quién los fascinó? ¿Quién los embrujó para que actuaran de esa manera? Nosotros no podemos dejar que nos fascinen, no podemos dejar que nos embrujen. Para que nosotros tenemos que permanecer en la verdad, porque permanecemos en la verdad, permanecemos en Cristo. Nosotros nos dejamos desviar de la verdad y nos apartamos de Cristo. Entonces tenemos que tener ahí en cuenta eso, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que el Señor siga obrando y bendiciendo su palabra. Señor es grande y maravilloso. Si dice conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante tuya, dándote gracias por tu amor y misericordia, por tu palabra, y pidiéndote perdón. Si de alguna manera
Yo me dejé influenciar por el espíritu de hechicería, por el espíritu de desobediencia, por el espíritu de vanidad, de orgullo. Yo te pido perdón. Y te ruego, Señor, que tú me hagas libre completamente de todas sus raíces, de todos sus tentáculos. Yo te pido perdón por mis antepasados. Si en alguno abrió puertas a la brujería, a la hechicería, a la desobediencia a tu palabra, yo te pido perdón. Recibo tu perdón. Y te doy gracias por perdonarme y limpiarme de toda maldad. Yo renuncio a la manipulación. Renuncio a la intimidación. Renuncio a querer controlar las cosas. Y te ruego, Señor, que tu Espíritu me llene de tu presencia gloriosa y que yo pueda conformarme completamente a lo que tú deseas, a lo que tú quieres para mí. Yo pongo en tus manos mis hijos, mi familia. Y te ruego, Señor, que si alguna herencia maldita vino sobre ellos, así como tú la has cortado de mis genes, la cortes de sus genes también, y los hagas libres a ellos y a nuestras futuras generaciones. En el nombre de Jesús te lo pido. Los cubro con tu sangre preciosa, como me cubro a mí misma, y cubro todo lo que tú nos has dado, cancelando todo lo que el enemigo levanta en contra de que se establezca tu buena, santa y perfecta voluntad en cada área de mi vida. Declaro el enemigo que me ha estado acechando, atado y amordazado, inoperante, inactivo, y no puede seguir afligiéndome, obrando en mí, ni a través de mí, de ninguna manera. Te doy gracias porque es tu Espíritu el que me guía a toda verdad y a toda justicia. Líbrame de toda soberbia y ayúdame a permanecer en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Que el Señor me los bendiga rica y abundantemente a todos y cada uno. Dios les guarde y les proteja. Dios es grande y maravilloso, eterno, Dios santo y poderoso, Rey precioso. Así que bueno, que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Nos da mucho gusto que hayan podido llegar, que hayan podido hacer el tiempo para estar aquí. Le damos gracias al Señor por ello y que el Señor siga guardándoles y protegiéndoles y librándoles de todo mal. Y creo que sí salimos a tiempo, ¿verdad?